hemos invitado a un ex congresista, Mauricio Mulder, que fue congresista durante varios quinquenios, siempre por el APRA, partido del cual es miembro desde hace bastantes décadas, me parece, desde su adolescencia. 50 años de miembro del APRA. Y junto a él alguien alejado de los bandos políticos, es un analista y un consultor, Jeffrey Radzinski. Muchas gracias por estar acá presente. Señor Mulder, ¿qué cosa está pasando en el Congreso? Con la experiencia que usted tiene de haber estado, creo que 4 periodos, ¿no? 4 periodos. 5 periodos. 5 periodos sucesivos. 25 años seguidos. ¿Ah? Sí. Salvo que al final hubo una disolución. No, ya ahí sí pues nos cortaron así a la mitad. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicaría usted? Porque claro, hemos discutido ahora sobre algo desagradable, un reproche más, el 9º, a un congresista por recortar el ingreso de sus trabajadores. Por supuesto que su abogado dice que no ha hecho nada, que es prácticamente un santo de la democracia, uno de los pocos defensores de la democracia. Pero en fin, los abogados defensores tienen que hacer así. Pero usted, ¿cómo mira lo que está pasando con el Congreso? Bueno, yo creo que esto es consecuencia de la precarización de la vida política y que quizá, eso sí no lo podría asegurar al 100%, pero el indicio más sólido es que a partir del momento en el que se da la Ley General de Partidos Políticos en el año 2004, y con todo el derrotero que se hizo para empoderar al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP, etcétera, y la intervención que hacen en los procesos digamos, de consolidación de los partidos políticos, lo han burocratizado tanto que han destruido, a mi modo de ver, lo que es la vida política de un partido, en donde se hace discusión política y se forman cuadros políticos. Ahora no, ahora lo que hay son aventureros que llegan a la política, como además no va a haber reelecciones, no tienen el horizonte, digamos, de hacer política, y se dedican a levantarse todo lo que puedan en esos 5 años. Y entonces... ¿Levantarse qué cosa quiere decir? Levantarse todo lo que pueda. Porque levantarse, es una palabra que tiene un campo semántico amplio, ¿no? Diríamos el santo y la limosna, ¿no? Como diría Ricardo Palma. Porque al parecer... el candidato es una persona que por lo general se ha ido a un partido muy pequeño, pero que es una ventanilla y decide, voy a entrar en política. Y entonces le dicen, pero tienes que dar aquí, ¿cuánto? $20.000, $30.000, $100.000, depende del número en el que vas a estar. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han convertido en ventanillas en los procesos electorales. Cuando no hay procesos electorales, esos partidos no existen. Y entonces el aventurerismo es lo que se ha impuesto en la vida política y en el partidismo. Si no hay partidos políticos que formen cuadros políticos, los que van a entrar son aventureros. Y los aventureros creen que así se hace todo. Que la causa de ese fenómeno profundo y lamentable que usted ha descrito bien, ¿por qué cree que la causa es una causa reglamentaria e institucional? ¿No es un fenómeno internacional? Es un fenómeno... ¿No está pasando, no hay algo más de fondo que sucede en otros países del mundo? O sea, en el Perú se ha acentuado bastante y muy rápidamente, pero sí, es un fenómeno mundial. La precarización de la vida política ya está siendo estudiada en función, por ejemplo, de los nuevos estándares de comunicación que tenemos los seres humanos a través del celular y a través de la vida cotidiana, que es distinta a la que podía ser una persona en la que, por ejemplo, se podía dar el tiempo de leer El Capital de Marx digamos... O el APRA y el antiimperialismo. El antiimperialismo y el APRA, etcétera. Entonces, eso es cierto. Pero igual nosotros, los partidos políticos, tenemos la obligación de darle seriedad con una doctrina que sea conocida, con cuadros políticos que sean conocidos también y que tengan una trayectoria antes, durante y después de la vida política, y que en esa trayectoria hayan demostrado apego a la democracia, a sus principios, y que son, sin duda alguna, personas que no hayan cometido delitos en la vida política. Entonces, para eso están justamente las carreras políticas, pero cuando entran personas, como repito, son aventureros que buscan a ver qué cosa chapan, entonces está dándose esta situación ya como un tema absolutamente común. Ahora, justamente en este caso el señor Tello no es propiamente el perfil que usted describe, porque salen de larga trayectoria, ¿no? Y que viene de partidos antiguos, tan antiguos como el APRA, creo que viene del Partido Comunista, lo que te ¿no? comentaba. O sea, no es el caso de él, de señor Tello. Si es que fuera verdad lo que se le reprocha, que falta probar todavía, ¿no? El caso de, justamente te lo mencioné cuando entrábamos en eso, porque mi
percepción es que siempre lo hacen gente que saben que van a pasar por la política y no les interesa nada. Este señor es más bien un cuadro del Partido Comunista, y a mí me tocó en alguna oportunidad, creo, no estoy tan seguro, pero creo que él era en un debate en televisión. Y yo lo vi que era una persona que estaba cuajada en el estudio del pensamiento marxista-leninista. Pero puede ser que se haya contagiado, o puede ser que le estén exigiendo algún tipo de resultados económicos para el partido, como lo escuchamos en algunos audios en la época que comenzó todo este tema del Partido Perú Libre. Entonces pueden haber otras... De acuerdo. Señor Radzinski, ¿cómo ve usted este tema? Que a mí me ha llamado la atención que el señor Tello diga por escrito que esto le pasa por luchar por la democracia en la única institución que defiende el orden constitucional en el Perú, que es el Congreso, según él. Institución que, según la última encuesta de IEP de ayer, goza una tasa de aprobación de 6% apenas y 90% descree del Congreso. Creo que esas cifras no las habíamos alcanzado nunca, ¿no? Esas son extremas, sí, no había existido tanto. ¿Cómo puede ser que el señor Tello presenta al Congreso como el baluarte de la democracia en el Perú y esté tan contrapuesto a lo que es el sentimiento generalizado de la opinión pública? Bueno, lo primero sería una nueva muestra de la falta de sintonía entre lo que percibe la ciudadanía y lo que dice un parlamentario, que no sorprende, pero sobre el asunto de fondo, yo me permito añadir 2 puntos al que señalaba el congresista Mulder. Yo coincido, hay un primer punto que tiene que ver con la arquitectura legislativa, con el sistema electoral, con el sistema de partidos, con estas organizaciones que no tienen vocación de permanencia en el tiempo, con la falta de militancia, de estructura, de vida partidaria más allá de los procesos electorales. Coincido. Pero creo que hay 2 elementos adicionales que toca sumar. El primero es la falta de rendición de cuentas de estos políticos, de estas autoridades. Falta de rendición de cuentas con sus organizaciones, con los electores, con la ciudadanía y en general con la propia institución, con la propia organización. La dinámica no les exige rendir cuentas. Y voy desde algo muy administrativo, que es la compra de un pasaje. Ellos mismos se jactan que no tienen que rendir cuenta de la compra de un pasaje, hasta cuestiones más de fondo que tienen que ver con aspectos programáticos o políticos que motivan sus decisiones y sus votaciones. Y creo que hay un segundo punto más digamos, efectista, digamos, para estas decisiones, que tiene que ver con la impunidad. No hay sanción muchas veces. Entonces, lo que hemos visto, y lo decía Fernando en tu introducción, van 9 casos. Y los otros 8 casos, pues siguen ahí, ¿no? Entonces, creo que la falta de sanción y la falta de rendición de cuentas administrativa y política agravan, digamos, y aunan en esta situación. Y sobre el caso, digamos, o a partir de este caso particular, creo que toca decir esa distancia que es histórica. Yo he estado buscando registros si había una desaprobación tan grande, no he encontrado históricamente. Toca decir que si bien es un fenómeno global, la mayoría de parlamentos tienen mucho más rechazo en la última década de lo que tenían hace 30 o 40 años en promedio en el mundo. Pero también es cierto que si uno revisa las cifras de Latinobarómetro, por ejemplo, que son encuestas de percepción ciudadana comparada, el Perú está en la cola. Entonces, no es que estamos en el promedio, exactamente. Entonces, tampoco creo que podemos decir, bueno, sí, es un fenómeno global, pasa en todos lados. En esta magnitud no pasa en todos lados. ¿Por qué es tan acentuado este problema en el Perú? ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, lo que decíamos, no hay carrera política, no hay consecuencias ni políticas ni punitivas de este tipo de acciones, y hay una suerte de componenda que ya no pasa, digamos, por las alianzas históricas en un parlamento que tienen una lógica ideológica o programática, sino es una lógica de alianza por la impunidad, por la permanencia o por el encubrimiento. Y prueba de ello, si me permite, Fernando, son recientes votaciones. Si uno escucha las justificaciones de los parlamentarios en recientes procesos administrativos y votaciones en el Congreso, son tragicómicas. Entonces, hay una desvergüenza que lo que genera es más distancia respecto de la ciudadanía.
Mi sensación es que, contrario a esa indignación enorme que algunos dicen que genera en la ciudadanía, genera también mucho más distancia en la política. Y eso es un riesgo enorme para la democracia. Señor Mulder, usted que ha vivido la evolución de los últimos 25 años, quisiera saber cuál es el impacto que tiene el uso de los medios digitales y las redes sociales en la vida política. ¿De qué manera eso influencia sobre la actividad partidaria? En el caso suyo, por ejemplo, una de sus formas de actividad más constante creo que es el Twitter, ¿no? Usted, pese a que es un orador, pese a que es un orador, pero no manda ni siquiera mensajes orales, sino 40. Bueno, entonces, estamos ante un hecho curioso en estos días que ha salido a luz que hay una congresista que era vicepresidenta del Congreso hasta hace unos meses, renunció por razones de principio y desde entonces vive en Estados Unidos. Hace 4 meses se ha radicado en Estados Unidos y vota vía digital desde lo bueno donde está. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Qué está pasando con la falta de un marco normativo sobre el mundo digital en la política y el impacto de las redes sociales? Bueno, son justamente temas que se están estudiando en muchas universidades en Europa y en los Estados Unidos, porque el mundo digital va a cambiar para siempre la forma de interactuar de los seres humanos. Eso ya está establecido. Hay cátedras que se están haciendo única y exclusivamente para analizar qué fue lo que pasó en Chile, en donde los jóvenes que tenían todos celulares de $1.500 o cosas lo que fuera, salieron un día con una consigna que nadie sabe quién las hizo y dijo, vamos a quemar todo. Bueno, Merino fue también lo mismo, las manifestaciones fueron convocadas minutos antes. En segundos. Y entonces, por vía digital, sí. Es justamente la revolución digital a la que también se tiene que adaptar toda la sociedad. Y los partidos políticos son los más difíciles, porque los partidos políticos estamos todavía anclados a, por ejemplo, textos, a formas de tomar decisiones, a la interactuación para obtener un rédito, ganar una elección interna o lo que fuera. Y eso es mucho más complicado porque se trata de personas que tienen el expertise en la oratoria, en la búsqueda de personas, en tener presencia en sectores especiales de la sociedad, que es el trabajo político, diríamos en el mundo sindical, en el mundo universitario, etc. Y entonces, para que eso se adapten, van a pasar, yo creo que por lo menos 1 o 2 generaciones. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es justamente utilizar toda esa herramienta para vigilar a los que todavía son, digamos, reacios al cambio y se meten a este tipo de cosas creyendo que no va a pasar nada. Eso es lo fundamental. Y mientras tanto, vamos a estar teniendo casos como este, que suceden en casi todos los parlamentos latinoamericanos del mundo, ¿no? Pero que incluso algunos en Europa, ¿no? Que renuncie a la vicepresidencia, se muda a los Estados Unidos 4 meses. Y la señora Digna Calla, para llamarla por su nombre. Y era vicepresidenta, además. Y era vicepresidenta. Pero, por ejemplo, hay cosas en las que se lleva a veces a la demagogia. También se ha criticado a 2 parlamentarios porque viajan demasiado. Pero son los que se crearon como representantes del exterior. Y yo siempre dije, eso es absurdo, porque no viven en el Perú, son peruanos que viven en otro lado, y se les elige para que represente ¿a quién? A los peruanos que viven en el exterior. Sí. Pero hay peruanos que viven en Japón y peruanos que viven en Argentina, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, pero lo mismo pasa en otros países que tienen representantes extranjeros. Pero es una tontería para mi punto de ver. Y entonces ocurre eso. Sí. No hay una relación, digamos, sólida. Que viajen mucho no es algo malo. Lo malo es que no rindan cuentas y que uno pueda preguntarse si se han ido a pasear. Bueno, porque si fueran a trabajar y a pero justamente por ese tipo de circunstancias que se van creando, o sea, a una persona que le van a dar pasajes permanentemente para ir a Estados Unidos para ver a su familia y después regresar, te da casos como el de esta señora que se fue y se quedó. Ese es el tema. Señor Racinski, sobre el tema digital y redes sociales. Sí, sobre el tema digital, son herramientas sobre las cuales, coincido, la sociedad se tiene que adaptar y evidentemente la política también. Y es un proceso en marcha en todos lados. El asunto es cuando se desnaturaliza el uso de la herramienta. Porque la herramienta puede facilitar el trabajo, pero por ejemplo, en una congresista que se mude y está meses fuera del Perú, ¿dónde está la lógica de representación? Que es una de las funciones pues elementales de un parlamentario. ¿Cómo queda?
O por otro lado, cuando no van los congresistas a las comisiones, estando en la ciudad capital y no teniendo un encargo, un trabajo particular, lo que genera como consecuencia política, más allá de que se puede evaluar si hay una infracción reglamentaria o no, es nuevamente mayor distancia, es esa sensación generalizada que no están trabajando, que no están cumpliendo con sus tareas más básicas y más elementales, que tienen también una dinámica y una lógica de congregación en el Parlamento por definición. Entonces, creo que las herramientas están muy bien y funcionan, y hay muchos referentes que podemos tomar para legislar y para actuar, pero no desnaturalizando. Ahora, la existencia de esta institución que se llama estar hacia el otro lado por licencias no existe. El parlamentario no tiene derecho a licencia. Si se enferma, pues ya. Pero licencia porque me voy de viaje, de vacaciones, lo que fue, no existe. Él está obligado, el parlamentario. Hay casos cuando está en el Parlamento. Hay casos de alguna congresista que fue también, Keiko. Tiempo para hacer estudios universitarios. Y prolongado. Y yo lo manifesté como lo estoy manifestando ahora. No existe eso, porque la Constitución obliga al parlamentario a estar justamente representando a sus electores. Ahora, regresemos al punto de partida que usted planteó, señor Mulder, que es la realidad de los partidos políticos hoy. Queremos comprender por qué hay una relativa desafección, aún entre jóvenes que tienen grandes motivaciones sociales y que están poseídos por ciertos valores, contra la discriminación, por el cambio climático, por la adaptación al cambio climático, por la igualdad, etc. O sea, que hay una juventud motivada con valores sociales, la hay, politizada en el sentido más noble de la palabra, pero que dudan antes de entrar a un partido porque sienten que pierden libertad y que van a ser manipulados por viejos caciques. Yo quisiera saber qué es lo que ha aprendido el APRA, su partido, durante este periodo reciente de una travesía por el desierto, en algún sentido, porque es la primera vez en mucho tiempo que no tienen representación parlamentaria y que en ese sentido están privados de una presencia en ciertos espacios públicos. ¿Qué es lo que han aprendido? Y si pudiera preguntarle, ¿hay alguna autocrítica? Porque todo esto comienza con malos resultados electorales. ¿Cómo interpretan ustedes esos malos resultados electorales y qué es lo que hubieran podido hacer mejor durante el periodo anterior? En el que hay que recordarlo, pese a lo que ha recordado usted sobre Keiko Fujimori, se le reprochó de haber constituido en realidad una corriente fujiaprista, ¿no? Bueno, ya es como para que necesite una media hora mínimo. Pero usted sabe hacer síntesis, señor Mulder. Síntesis de Twitter. Está acostumbrado. No le saque el cuerpo a la jeringa. Conteste nomás. Mira, es evidente que un partido político como el nuestro tiene vida propia sin necesidad de estar en el Parlamento. Tú has mencionado de que en varios periodos no hemos estado. No estuvimos en los años 30, en los años 50. Bueno, prohibidos de presentarse. ¿Sí? No estábamos. Sí. Entonces, pero nuestros cuadros continuaban trabajando porque no solamente se hace política en el Parlamento, se hace política en las universidades, se hace política en los sindicatos, se hace política en todas partes. Y el cuadro político hace eso, o sea, se inserta en la sociedad y hace el trabajo político que le corresponde. O sea, nuestra gente no ha estado ociosa, ha estado trabajando. Si no hubiesen estado trabajando, no hubiésemos podido inscribirnos porque los requisitos para la inscripción determinan que tiene que haber 300 comités, cada uno con 50 personas y con paridad y una serie de requisitos ultra burocráticos que el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto. Y para vencer eso se necesitan recursos económicos. Y para un partido político que vive solamente de sus cotizaciones ha sido extremadamente difícil, pero se ha logrado hacer. Pero cuando el presidente del partido es un millonario, dueño de una universidad, por ejemplo, ¿no? Ese no tiene ningún problema, pues porque tiene millones de millones y lo que hace es contratar a quienes van a ir. Si saca votos, se queda en el Parlamento, ¿no? Así es. Bueno. Y entonces se queda en el Parlamento, Entonces, pero... Yo le había pedido una autocrítica, no un autoelogio. ¿Eh? No, tú hiciste las dos cosas. Sí. Me dijiste, ¿cómo hicimos? ¿Qué hemos aprendido? Y yo te dije que necesitaba para más rato. Entonces esto... Ahora, en lo que es la autocrítica, bueno, yo creo que parte de la autocrítica está en que hemos podido... Quizá hemos sido un poco intolerantes en el debate político de los últimos meses de la caída del régimen que terminó en el año 17, o sea, con el golpe de Vizcarro. Y quizá también fuimos un poco hasta ingenuos,
porque no pensábamos que Vizcarra podía disolver el Congreso como lo disolvió, con un golpe de Estado, o sea, con una interpretación fáctica, ¿no? Y que además ya había armado, también esa es una autocrítica que nos hemos hecho, no supimos ver cómo el vizcarrato ya había creado un poder mucho más grande que se trasladó al Ministerio Público, se trasladó al Poder Judicial, tenía un apoyo de prensa descomunal. Y entonces, cuando eso revienta, nosotros nos quedamos así, puta, que tenía una cantidad de fuerza que no sabíamos. Ese es un error de parte nuestra, no haber visto justamente cómo venía el monstruo, ¿no? Y ahora no, ahora ya nos damos cuenta cómo con la desconfianza y con la experiencia de las cosas que pasan, eso no va a volver a pasar. Y circunstancias como esa, bueno, fortalecen a los partidos. La mayoría de jóvenes que tenemos nosotros en la actualidad ya estaban en ese momento saliendo a las calles, teniendo ahí sus primeras luchas políticas. Ahora son ya mucho más cuajados y son los que van a ir en el próximo proceso electoral que hay en el Perú, ¿no? Y veremos cómo les va ahí, señor Radzinski, en relación a esto de los partidos, ¿no? A lo que ha contestado el señor Mulder. ¿Cuál es su opinión? A ver, bueno, muy breve sobre el APRA. Yo saludo la reinscripción del partido aprista. Creo que en una democracia débil como la nuestra, tener instituciones partidarias es importante. Entonces creo que es positivo la reinscripción del APRA. En general, sobre los partidos políticos, yo diría básicamente tres cosas. La primera es que nuevamente lo que logró la valla electoral, que es reducir el número de partidos políticos nacionales que bajaron a 10, digamos que va a volver al mismo problema, porque en el próximo proceso electoral vamos a tener alrededor de 20 o más, lo que ocurrió en el año 2001-2006. Entonces, ahí no hemos solucionado nada, digamos, con la legislación. Hay más. Hay más. Lo segundo es que, nuevamente, hay más porque hay muchos incentivos para crear organizaciones políticas electorales, pero no partidos con vocación de permanencia en el tiempo. Y lo tercero, que creo que es el asunto de fondo y medular. Más allá de la organización y la dinámica de los partidos, creo que toca ir un paso más atrás, que es la motivación para que la ciudadanía, la gente participe en política activa en estas organizaciones. Y yo creo que ahí sí hay una tarea complicada, retadora para todos los partidos y que está muy lejana porque, Fernando, como tú decías, una cosa es la conciencia de participación, de propósito, de agenda que tiene mucha ciudadanía y otra es el deseo de participar activamente. Yo creo que ahí hay una brecha enorme. A mí me tocó ser profesor universitario 10 años en universidades privadas y públicas y uno nota que hay un desánimo en la participación efectiva, política, y si no tenemos eso, pues bueno, no hay sustancia para que las organizaciones pues tengan continuidad y renovación, que creo que es la clave. Y las mejores personas intelectualmente, etcétera, no les interesa entrar a la política. Por supuesto. O sea, es como entrar a una selva, ¿no? Totalmente. Ese es el problema. Usted lo ha dicho, como entrar a una selva, aunque hay selvas muy bellas y muy agradables. Muchas gracias, Mauricio Mulder, por estar acá. Muchas gracias, Jeffrey Radzinski, por haber participado en este intercambio, que espero que se repita. Vamos a hacer una pausa.